otro programa de ¿Cómo te sientes hoy? Como siempre nos acompaña Iris Pitaluga. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola Leslie, muy bien, ¿cómo estás tú? Encantada de estar aquí otra vez en este programa tan lindo que creamos para educar a la comunidad sobre los problemas emocionales y también para adquirir conciencia. Bueno Iris, vamos al grano. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del tema de la autoestima. Wow, un tema súper importante Sí. y interesante porque muchas personas tienen una confusión de lo que es una autoestima. ¿Qué se entiende por autoestima? Bueno, autoestima obviamente es amor hacia nosotros mismos. Cuando una persona tiene autoestima, pues entonces se siente cómoda con quien es, se siente cómoda y está en conocimiento de lo que quiere, de lo que le gusta, de sus valores, etcétera. Es como ponerse uno como prioridad, quererse uno mismo, es lo que es la autoestima. Y hay confusión sobre el tema, por eso es que escogimos esto hoy para hablar de este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre la autoestima y el egoísmo? Porque existe una confusión. He escuchado muchas personas que creen que amarse a sí mismo es como abandonar a los demás o que no puedo amarme más, primero va el otro. Y realmente es algo que se contradice porque hasta en la Biblia uno puede ver que Dios dice, hay un mandamiento que muchas personas se saben que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero muchas veces yo veo que ni se quieren a sí mismos y cómo van a amar al prójimo. O sea que es algo muy importante que debemos de aprender para amarnos nosotros y poder amar a los demás. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el egoísmo y la autoestima? Qué bueno que me hiciste esa pregunta, Leslie, porque es verdad que eso es lo que confunde a las personas. Y precisamente, volviendo a lo que es a la parte espiritual, la parte religiosa, muchos de esos conceptos vienen de atrás, porque antiguamente, por muchas generaciones, se pensó que el amar a otra persona, ¿no?, era descuidarse completamente y entregarse, sobre todo cuando piensas en el concepto de la madre, ¿no? La madre entregada, la madre abnegada, que lo da todo sin pensar en sí misma. Y antiguamente había como, y todavía existe, como un concepto así medio romántico de que esa es la manera de amar. Y entonces, por eso es que viene esa confusión. ¿Y qué pasa? Que cuando empieza el despertar y empieza el concepto de que, bueno, hay que amarse a sí mismo, hay que encontrarse a sí mismo, hay que quererse, se empieza a ver a nivel cultural y a nivel hasta religioso como que es el egoísmo. Y lo que pasó es que las personas fueron de lo que es el concepto o la actuación de víctima, que es la persona abnegada, la persona que se entrega, a el opuesto, que es la persona egoísta, narcisista, que nada más que piensa en sí mismo y no le importan los demás. Entonces, esos son dos extremos y la idea es encontrar un punto medio, encontrar un punto donde hay un equilibrio, donde haya balance, porque cuando tú ves a personas, a veces nos confundimos y ves personas que actúan como egoístas y catalogamos ese egoísmo como autoestima. Esa persona tiene confianza en sí mismo y en realidad quizás estés lidiando con una persona arrogante, con una persona que esconde detrás de esa fachada, detrás de esa arrogancia, esconde una baja autoestima. Y entonces a veces las cosas por fuera engañan, porque a veces aprendemos a actuar como si tuviéramos autoestima, pero en realidad en el fondo no la tenemos. Entonces es un poquito tricky eso. ¿Cuáles son los hábitos o características que podemos ver en una persona que no tiene autoestima? Porque como tú acabas de decir, muchas personas proyectan que son seguros de sí mismas por la misma arrogancia. Y he escuchado mucho que las personas arrogantes son personas que tienen una autoestima baja, o sea, están muertos de miedo. Entonces, su careta, su imagen es esa para ni poder traspasar a ver más allá de la persona a fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar? ¿Qué características hay? Bueno, una persona que no tiene autoestima, esa es la que tú preguntas, ¿no? Es una persona, por ejemplo, que cuando no tenemos autoestima nos maltratamos a nosotros mismos. Nos maltratamos con nuestros pensamientos y con nuestros comportamientos también. No nos cuidamos nuestro cuerpo, no nos cuidamos nuestra salud, no nos cuidamos lo que comemos, no queremos no amamos ese ser que somos. Y entonces nos miramos al espejo y nos insultamos, o los pensamientos negativos empezamos a decir, pero qué basura soy, qué porquería, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, no sirvo para nada. Y entonces el diálogo interno que va en nuestra cabecita tiene mucho que ver para decirte si una persona tiene autoestima o no. Y entonces, el proceso de la autoestima es largo, ¿no?
uno lo va adquiriendo a través de la vida, porque tú no puedes esperar, por ejemplo, que un adolescente tiene autoestima, porque todavía está en el desarrollo de su personalidad y es una cosa que uno va desarrollando desde la niñez. Pero para responder tu pregunta, una persona que no tiene autoestima no se pone como prioridad y no se deja maltratar, y también se maltrata a sí mismo, porque es como una proyección, ¿no? Acepta lo que recibe de sí mismo. Y también, como tú estabas diciendo en unos minutos anteriores, que no se gusta a sí mismo, pero no hace nada para cambiar. O sea, exacto. Es como un autorrechazo. Sí, porque no se da cuenta, porque está ciego. La persona, cuando tiene ese diálogo interno, no se da cuenta el daño que le está haciendo ese diálogo interno. Y ese diálogo interno viene de creencias ya que ganaron desde pequeños en la vida, ¿no? Ya sea por el medio ambiente, ya sea por su propia interpretación, su propia imaginación, pero eso es una cosa que se cultiva desde la niñez, la baja autoestima. O sea, que es muy importante que desde pequeños estemos haciendo lo que tenemos que hacer con esos niños, dándoles un mensaje que le proyecten y que ellos puedan adquirir esa autoestima. ¿Qué importancia tiene la independencia para la autoestima? Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, la independencia y la autonomía. La independencia, ¿por qué? Porque al tú ser independiente, tú sabes que tú te puedes recostar en ti mismo. O sea, la independencia es autosuficiencia, la habilidad de proveerte tus necesidades por ti mismo. Que obviamente cuando eres niño, por eso mencioné la autonomía, cuando eres niño, claro, tienes que depender de otra persona, porque el ser humano de pequeñito depende de los adultos, pero la autonomía es la necesidad, y esto es muy importante para los padres, de saber lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, y va en algo tan simple como el aspecto de los niños, por ejemplo, cuando tienen 3 añitos o 2 añitos, que empiezan a escoger su propia ropita, empiezan allá a mostrar lo que les gusta, lo que no les gusta, y a veces los padres, los adultos, le imponemos, ¿no? Como a nosotros, por lo menos a mí me impusieron lo que me tenía que poner y yo no podía escoger, y entonces, porque esa era la mentalidad antigua, y a veces no lo dejamos porque escogiendo y cometiendo errores es que los niños alcanzan cuál es su gusto y cuál es su identidad y cuál es el sabor interno, porque cada ser humano es único y cada ser humano tiene un sabor interno y una manera y un talento y un modo de ver la vida, y no podemos cortar esa cosa tan natural, tan auténtica del ser humano. Y yo, por ejemplo, en mi vida personal con mis hijos, es impresionante que yo cogía la ropa de mis hijas desde chiquitica y la escogía y tenía que pegar con el lazo, los zapaticos, el vestido, porque yo decía, bueno, si la pongo a escoger, yo voy a pasar vergüenza, porque se va a vestir de una forma que a mí no me agrada. Y al día de hoy, yo sufro, ya no, porque ya yo he puesto límite con las herramientas que yo he aprendido. Ahora, mi hija de 15 años me decía, mami, ven, ¿qué me pongo? O sea, qué tristeza de que yo creé esa dependencia de mi hija hacia mí, creyendo que era amor, creyendo que era cuidado. Claro. Y lo que estaba era castrando a mi hija de tener su propia identidad y gusto. Claro, Leslie, porque lo que nos enseñaron era siempre, ten cuidado de lo que dice la gente en todos los aspectos. Entonces, te hacían o te creaban para agradarle al mundo externo. Sí. Y todo tenía que ver con eso. Y de ahí proviene todo eso. Que es el mismo tema, la codependencia, las inseguridades, todo eso. Todo va junto. Y entonces, al enseñarte a ti así, entonces uno tiene vergüenza de que los hijos escojan cosas que la sociedad no aprueba. Yo me acuerdo cuando mi niña era pequeñita, menos mal que yo, bueno, por el tipo de trabajo que yo hago, me di cuenta temprano, y entonces cuando ella tenía 2 o 3 añitos, ella escogía cada cosa que yo decía, mi madre, mira cómo va para la calle, con colores que usualmente no pegaban, porque es lo que nos enseñaron a nosotros, pero esa es la creatividad del muchacho, ¿me entiendes? Y un artista hoy. Y entonces, exacto, y los padres piensan que no, eso es respeto, ¿no? Yo le tengo que imponer lo que tiene que, porque entonces si no lo hago así, entonces no me está respetando como padre y no tengo autoridad. Sí. Y a los niños hay que dejarlo, que tengan esa libertad de escoger, porque entonces ellos deciden lo que les gusta y lo que no les gusta, y aprenden de que yo soy como yo soy, y sin importarme la aprobación externa, ¿no? Que eso es muy importante para ser auténtico y también para ser independiente y estar seguro. Por eso es tan importante, como estás diciendo,
vuelvo y repito, crear niños con autoestima alta. Sí. Para que ellos puedan, primeramente, ellos ser lo que son, porque, ¿verdad? Muchas veces queremos que nuestros hijos sean algo que no lo son, y realmente tú le estás haciendo un daño muy grande porque tú estás dañando su autoestima, su valor como persona. Y en el tema también, que se me olvide, Leslie, de la independencia, va mucho. Nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos las capacidades para proveerle a los hijos, o sea, la señora que limpia la casa, la señora limpieza, a veces hasta hacemos que le tiendan la cama, que la arreglen su cuarto, hay que estarle encima para que se laven los dientes, para que se vistan, para que se arreglen, y no nos damos cuenta que esos pequeños detallitos son importantes porque eso le dan a ellos independencia, ¿me entiendes? Claro. Que se levanten, como hemos hablado en otros programas, que se levanten solitos, que aprendan a escoger sus propias cosas, a atender la cama, arreglar su cuarto. Eso es orgullo que van ganando sobre sí mismos y se sienten útiles. Seguridad. Es muy necesario para un niño que se sienta útil, que se sienta que él sabe hacer sus propias cosas y no tiene que esperar a que mami o papi se lo haga. Muy importante. Wow, sí, tú me dejas pensando porque tú mencionaste varias cositas y de verdad que yo tengo que ponerme a aplicarlas, porque muchas veces es más fácil tú hacerlo que tú dejar que ellos lo hagan ellos mismos. Claro, es más rápido, sí. Pero espérate, a largo plazo yo sé. Es más lento porque pagamos las consecuencias. Claro. Yo siempre le digo a los padres, lo que te practica una cosa bien por unos cuantos días, quizás te tome 1 o 2 semanas, pero ya. Cuando la practicas ya la dejas libre por el resto de la vida y no lo tienes que hacer más. De la otra manera tienes que seguirlo haciendo por el resto de la vida. Entonces el factor tiempo es muy relativo. Sí. Porque vas a pasar trabajo después. ¿Cómo hacemos para mantener nuestra identidad en una relación? Oh, eso es muy importante. Sí, porque muchas veces no tenemos la identidad, o sea, no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Y permitimos cosas que creemos que es amor y no es amor. Eso es un proceso, porque acuérdate que anteriormente hemos hablado que la mayoría de las relaciones son más codependientes que no. Y entonces lo que nos han enseñado que es el amor es estar en esa danza de la codependencia y de perder nuestra identidad en la relación, de que cuando tenemos una relación es las 24 horas del día y todo lo tenemos que hacer juntos, etcétera. Entonces ahí es muy fácil porque estás ligado emocionalmente a tú perder quién tú eres. Entonces cuando está bajo control y la otra persona te quiere decir cómo luces bien, cómo no luces bien, lo que te tienes que poner, lo que no tienes que poner, lo que si puedes trabajar, si no puedes trabajar, usualmente cuando una persona empieza una relación tiene que tener mucho cuidado porque es muy fácil empezar a cancelar tus prioridades si tú vas al gimnasio, si a ti te gusta pintar, si tú tienes un hobby, si tú tienes algo que es muy especial para ti, es muy fácil y sobre todo si estás empezando con una persona que quiere controlarte y que quiere absorber tu tiempo, es muy fácil cancelar porque estás al principio, ¿me entiendes? Estás en el in-love phase y todo eso, entonces uno empieza a dejar los hábitos y cuando vienes a ver tu autoestima te bajó y entonces ya te sientes dependiente de la relación y además se vuelve aburrida porque la relación pierde el sabor y se vuelve rutinaria y cada persona tiene que tener un grado de independencia en las relaciones y un grado de lo que pertenece a lo que es el círculo de la relación y eso es una cosa que no se hace 100%, ¿ve? Uno no tiene que ser tan rígido, pero de vez en cuando en todas las relaciones uno se tiene que recordar de cada momento, ok, me estoy yendo un poquito más para este lado, para el otro, es una cosa de autoevaluación que tú tienes que hacer constantemente y también las dos personas deben de tener ese principio y conversarlo, ¿no? Y no robarse la identidad del uno al otro para que, bueno, tú tienes que ver el mundo como yo lo veo y tienes que hacer lo que hago yo, etcétera. Claro, y entender que una relación es un complemento, no que esa persona es la que te va a hacer feliz. No es tu media naranja. No es tu media naranja, o sea, ustedes son un complemento que unidos pasan un buen tiempo y comparten buenas ideas, pero he visto muchos casos donde la persona se pierde. Llega un momento que la persona que tú dices que le gustaba el arte, que le gustaba hacer ejercicio, por el amor a esa persona o la dependencia enferma, pierde su esencia. Y renuncian a sus amistades a veces. A todo, ¿entiendes? a su vida. Ah, no, fulana ya está, tiene novio, tiene pareja, y hace rato que no escucho de ella, ¿me entiendes? Sí.
o de la otra manera, entonces separan su sistema de apoyo, su familia, etcétera, y entonces todo tiene que ver con la pareja. Y entonces cuando venga a ver, eso lo que crea es la dependencia y una obsesión. Y claro, y el miedo a la pérdida. Y entonces el mismo círculo vicioso, el miedo a la pérdida te hace entonces ser controlador, ser absorbente con la pareja, y eso conlleva al mismo abandono que tú estás tratando de evitar. Es lo mismo, ¿ves? Es una rueda que tenemos que porque todo va a la autoestima. Claro, claro, pero ¿cómo podemos detectar si una persona se quiere a sí mismo? Qué importante. Yo creo, Leslie, que la manera más fácil de detectar si una persona se quiere a sí mismo es viendo cómo actúa con los demás. Porque mira, vamos al tema del principio. Cuando hablamos de la persona que pretende tener autoestima pero no la tiene, ¿no? Y entonces que va a la arrogancia, ¿no? Y entonces sabe cómo comportarse como si fuese, pero en realidad no lo es. Y entonces su actitud para con los demás es diferente. Una persona que se quiere a sí mismo, está contenta y está feliz con sí mismo, quiere lo mismo para los demás y tiene más compasión, no molesta a los demás con quitarle la libertad, deja que los demás sean libres. Y entonces su manera de actuar es más tranquila, menos ansiosa, más alegre, más divertida, más espontánea, fluye, ¿me entiendes? Es la persona que cuando tú estás con ella no te genera mucho estrés, ¿me entiendes? Porque no tiene los asuntos esos de personalidad, que hay que estar caminando sobre vidrio, que es muy sensible, que hay que mantenerla contenta porque se va a poner brava por los complejos. Por cualquier cosa. Exacto. Entonces yo creo que uno lo siente. Es una manera de sentir, te sientes cómoda alrededor de la persona porque se siente bien él y te hace sentir bien a ti. Claro. O sea que es una manera de sentirlo. Más para catalogar eso, ¿me entiendes? Y para saber cuando no tiene autoestima, bueno, es todo lo contrario. Claro. Es una persona conflictiva, conflictiva, una gente problemática, ¿no? Que por lo general no generan relaciones a largo plazo o en situaciones sociales crean problemas, son incómodas, la gente se siente incómoda alrededor de ellos porque hay conflicto, ¿me entiendes? Hay conflictos internos y uno lo proyecta, sí. Proyectan lo que tienen adentro afuera, entonces todo es una... En las relaciones también, en las relaciones generan mucho estrés, apartan mucho las relaciones, hay mucho control, mucha victimización, la victimización y el narcisismo, que es el otro extremo, son características que son muy claras para saber si una persona se quiere a sí mismo o no se quiere, ¿ves? Sí. ¿Cuáles son las causas de la baja autoestima? O sea, tú estuviste diciendo anteriormente que la autoestima se tiene que trabajar desde pequeñito. Entonces, ¿por qué venimos? Yo veo en una casa, tú puedes ver en una casa de familia, cuatro hijos. Sí. Y 4 hijos que fueron criados igual y todo, pero cada uno tiene su propio, una autoestima diferente. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que siempre hay algo que traemos con nosotros, ¿no? Que viene con el paquetico de nosotros, ¿no? Que tiene que ver genéticamente un poco y también tiene que ver con el desarrollo espiritual, la intuición, que ya cada niño viene con ese paquete, ¿no? Pero yo le pongo casi toda la responsabilidad al medio ambiente, porque el medio ambiente está ahí y nosotros reaccionamos según como seamos nosotros, ¿no? Y nosotros de niños grabamos todo lo que recibimos y los niños son muy sensibles y reciben las palabras, las creencias, los niños copian las creencias, los niños hasta copian los mismos complejos y los mismos miedos que tienen los padres. Sí. Y entonces un niño que se crea en un medio ambiente donde hay mucho miedo, donde hay mucha ansiedad, o por el contrario, donde hay abuso, porque hay dos extremos que producen baja autoestima en un ser humano. Uno es la negligencia, el abuso, el maltrato, el maltrato de palabra, el maltrato emocional, etcétera, porque esto les acaba con su autoestima. Y la otra es la sobreprotección. La otra es que la sobreprotección, como ya sabemos, proviene del miedo. Y entonces, desafortunadamente, se interpreta como mucho amor, pero no lo es.
No lo es porque es una manera de control y la sobreprotección viene del miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú crías un niño con tanto miedo, le cortas las alas, le quitas la autenticidad, le quitas la habilidad de ser independiente, de aprender a manejar la vida por sí mismo, de aprender a defenderse en el mundo. También lo que pasa es que como le quitas las piedras del camino, cuando van, le creas expectativas que no son realistas. Entonces, cuando van al mundo externo, cuando no reciben, no saben qué hacer, ¿no? Necesitan a mami y papi para todo. Y entonces, cuando reciben un rechazo normal, pues lo agrandecen y creen que es una cosa grande, se ahogan un vaso de agua. No saben manejar frustraciones. No saben manejar las frustraciones porque están acostumbrados a todo resuelto y a recibir todo el halago. Y entonces, al no dejarlo manejar sus frustraciones, no dejarlo hacer decisiones, pues no crean ese hábito. Y entonces en todo en la vida necesitan la ayuda de alguien, están dependientes y entonces una cosa conlleva a la otra y cuando viene a ver eso les daña su autoestima porque otra vez cuando tenemos baja autoestima es que primeramente no nos conocemos tal y como somos porque vamos por la vida tratando de hacer lo que los demás quieren que nosotros hagamos para que nos quieran y como no nos conocemos a nosotros mismos, no estamos en contacto con nuestra identidad y segundo, esa identidad, si sabemos algo de ella, no la queremos, no nos gusta. No nos gusta porque desde tempranito nos dijeron, no hagas eso no te queda bien, no te ríes así, no hables asado, ¿me entiendes? Y hasta a veces cuando los padres, eso yo sé que se practicaba más en el pasado, pero hay personas que lo hacen aún, que le dan pela, Leslie. Que le dan golpe a los niños, le dan pela, y eso le cree a los niños que su cuerpo no tiene valor. Vergüenza. Vergüenza, no tiene, su cuerpo no tiene valor, se dejan maltratar cuando crecen, o sea, ¿por qué? Porque no le dieron valor a su cuerpo, a lo que son ellos, no respetaron su cuerpo y esa autoestima es afectada. Sí, los padres diciéndole a los niños esto, eso no te queda bien, tu piel está muy oscura, está muy clara, el pelo, cosas tan simples, ¿me entiendes? Claro. Hablas muy alto, hablas muy bajito, estás muy gordo, estás muy flaco, todas esas cosas que ya bastante uno tiene con lo que uno recibe en la calle, porque eso también parte de cómo tú desarrollas tu autoestima, también está no solo la casa, sino el sistema social, la escuela, lo que te hacen los otros muchachos y uno, pero ¿qué pasa? Que si en la casa tú los fortaleces, tienen más habilidades entonces para lidiar con el mundo externo. Pero si en la casa tú los sobreproteges o los abusas, que es el otro extremo, entonces no tienen habilidad para lidiar con el mundo externo de una manera apropiada. No se saben defender. Iris, ese tema de la sobreprotección es demasiado interesante y sugiero que lo hablemos en el próximo programa porque realmente... es que ya hace rato que estamos hablando de que ese tema hay que tocarlo y yo creo que se merece un programa completo, lo debíamos de porque muchas personas están todavía confundidos con que el amor y la sobreprotección y tenerle todo listo a sus hijos es el amor que le estamos brindando, la madre y el daño que estamos haciendo. Y le hacen un daño tremendo. Mira, Leslie, los casos que yo veo hasta en drogadicción, fíjate, hasta en adicciones, yo veo más una correlación. En los casos que veo de drogadicción y de otro tipo de adicciones, yo veo más correlación entre los muchachos que han sido sobreprotegidos y controlados que los que han sido abusados. Porque mira, y no estoy hablando aquí en favor del abuso, pero por lo menos si te abusaron, te dieron herramientas, porque no te quedó otro remedio que arreglártela como pueda, que sobrevivir, ¿me entiendes? Sobrevives con miedo y hay dolor y hay trauma, pero sin embargo tienes más herramientas para defenderte en la vida, que el sobreprotegido no, porque tú le atas las manitos y entonces no sabes cómo defenderse. Es un abandono emocional y a fin de cuentas lo estás haciendo por tus propios miedos, por tus propias inseguridades, pero bueno, ese es el tema que tenemos que tratar la próxima vez, que es muy importante. Ese tema se lleva un programa entero. Me gustaría, Iris, que dieras las sugerencias para que una persona pueda mejorar su autoestima. ¿Cómo podemos mejorar la autoestima? Bueno, Leslie, como todo, primero, mira, escuchar estos temas que hemos hablado y hacer una conciencia honesta, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos, bueno, todos estos temas que están hablando, yo soy así. ¿Cómo me siento yo sobre mí misma? ¿Qué es lo que hago yo en las relaciones? ¿Cómo me comporto?
cuál es mi diálogo interior, eso es muy importante. Que yo ¿Qué es lo que pienso de yo mí me digo de misma? mí misma? Claro. Cuando a diariamente, ¿cómo van mis pensamientos? ¿No? Porque los pensamientos son automáticos. ¿Qué es lo que me estoy diciendo yo todo el día? ¿Qué es lo que estoy permitiendo yo que las personas me hagan? Me cuido mi salud, me cuido lo que como, me cuido mi cuerpo. O sea, me siento cómoda bajo mi propia piel. Escojo lo que quiero, defiendo lo que quiero. Esos son los temas, la manera que uno tiene que ayudarse a sí mismo. Y entonces el otro tema es, si descubres que has sido una persona muy dependiente, entonces empieza a hacer cosas sola. Las personas, para aprender a quererse a sí mismo, tienen que pasar tiempo con sí mismo. Y tú tienes que saber, no ir de una relación para otra, tienes que pasar un tiempo para saber cómo puedo llegar a amar mi propia compañía, cómo puedo sentirme a gusto conmigo misma, encontrarme con mis talentos, cocinarte a ti misma. Hay gente que dice, no me voy a cocinar a mí mismo, ¿para qué? ¿Tú entiendes? Voy a botar la comida. Si no tengo otra persona, ¿para qué lo voy a hacer? Y eso es un insulto a la autoestima. Claro. Porque ¿por qué no te vas a dar tú el placer de cuidarte, ¿me entiendes? De alimentarte correctamente, de ir a hacer ejercicio sola, de irte a un cine sola, ¿me entiendes? De hacer cosas que son para ti y llegar a disfrutar tu propia compañía, porque así menos tienes necesidad de estar con las personas. Y cuando estás con alguien, no lo haces por necesidad, sino lo haces por disfrute. Estoy contigo y tú eres una persona porque que la gente te disfruta, claro, porque tú estás contenta contigo. Claro, porque quiero estar contigo, porque lo disfruto, no porque necesito, porque tengo miedo estar solo, ¿me entiendes? Eso es un tema muy clave, la independencia y la autonomía, y hay que preguntarse a sí mismo, y el que se pregunte va a venir con la respuesta, no te preocupes. Eso, si tú preguntas, tu cuerpo, tu intuición te va a responder. Bueno, Iris, llegamos al final de nuestro programa. Okay. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Sí, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido, y ustedes televidentes, muchas gracias por su sintonía. No se pierdan el próximo programa, donde estaremos hablando de la sobreprotección. Sí, el próximo programa vamos a hablar bastante de este tema, y recuerden, televidentes, que nos pueden escribir y nos pueden contactar con cualquier pregunta que tengan, se la vamos a contestar al 305-648-9344, o si no, escribirnos a info.comotesienteshoy@gmail.com. Y entonces, encantado de que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado, y hasta la próxima. Hasta la próxima.